Queridos amigos, bienvenidos a esta serie de enseñanzas sobre la espiritualidad de renovación carismática. Me encanta poder estar con vosotros a través de este medio. Damos gracias al Señor en todo, siempre. Bueno, hoy la enseñanza es el poder de la fe. Seguro que cuando decimos esta frase, no sé, o al menos cuando yo me he puesto en oración, pues me venían dos pasajes del Evangelio. El primero de ellos es cuando el Señor nos dice: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y uno dice: Señor, ¿realmente podemos mover montañas? Os recuerdo que esta cita está en Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20. En concreto nos dice el Señor: os aseguro que si tuvierais fe como el tamaño de un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate allá, y se trasladaría. Nada os sería imposible. También, junto con esta cita, me viene, hermanos, la cita donde Jesús le dice a Pedro, le anima a Pedro a que camine sobre las aguas. Dice en el capítulo 14, a partir del versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro les respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y andando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero al ver la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó: Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Podemos realmente, Señor, caminar sobre las aguas? ¿Tanto es el poder de la fe como para caminar también sobre las aguas? ¿Creéis, hermanos, que realmente podemos? Pues os dejo aquí estos interrogantes y después volveremos a ellos para ver si realmente esto es posible. Vamos a ver la fe en un doble aspecto, en un doble sentido. La fe como virtud teologal, viendo también lo que esto entraña, y la fe como fe carismática. Ahí, en ambos casos, vamos a ver el poder de la fe, siempre con la gracia de nuestro Señor. ¿Qué significa la fe como virtud? Lo hemos meditado muchas veces, voy a recordar algunos aspectos de lo que esto significa, de lo que esto implica. La fe como virtud está significando confianza, que yo me fío del Señor, que yo me pongo en las manos del Señor. Y esto implica una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque esa confianza fundamental de saberme amado, de saberme arropado por los brazos de Dios Padre, me da una seguridad interior que me hace fuerte. ¿Cómo vemos en las personas hoy en día que se sienten muy perdidos porque les falta esta confianza fundamental? Ha desaparecido en gran parte lo que es la imagen del Padre, lo que es la figura en realidad del Padre, y no se tiene esta confianza fundamental, sino una gran inseguridad. Y esta es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Pero la fe nos da el poder de sabernos hijos de Dios y de sabernos arropados por Dios Padre. Junto con esto, queridos hermanos, la fe también es certeza fundamental, porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Quién entonces contra nosotros? Esta certeza también nos da un poder, el poder de sabernos amados, de sabernos queridos. Y esto, desde luego, es un poder que te realiza como persona y que te va estableciendo cada vez más en una plenitud a la que nos lleva el Señor. La fe, además, es un compromiso. Es decir, nosotros no nos quedamos ahí elucubrando sobre lo que es la fe, sino que la fe nos lleva a comprometernos con los hombres. ¿Cómo se realiza este compromiso con los hombres? Se realiza sabiendo que las cosas de este mundo son relativas porque las vemos en la perspectiva del reino de Dios, en la perspectiva de la eternidad, y también que las cosas de este mundo están hechas para comprometerse con ellas. Cosas, hermanos, quiero decir, hombres, personas, las realidades de este mundo. Estamos llamados a comprometernos con ella. Y esto nos lo da la fe. Fe es un compromiso, porque es un seguimiento de nuestro Señor. Caminamos según el Señor nos va dejando y nos ha dejado sus huellas, y seguimos las huellas del Señor,
Y esta es la certeza que tenemos y esta también es la fe. Y en esto también se basa nuestra fe. Son muchos los aspectos que podíamos ir indicando de lo que significa la fe y viendo en cada uno de ellos lo que implica también como fuerza. Es una luz de nuestro interior, de nuestro entendimiento, una luz que arropa toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Hermanos, esta luz poderosa que nos ilumina hace también que veamos con claridad muchas cosas que los demás no pueden ver. Por eso también hemos de ser muy comprensivos con los hombres, ponernos en su situación, la de no tener fe, porque esta luz que nos excede nos da también una perspectiva de vida muy distinta. Es una luz que nos ofrece un sentido. Yo sé que mi vida tiene un sentido, que vengo de Dios y que voy hacia Dios. Y este sentido me hace también encontrar el camino que me lleva al bien, que me lleva a la plenitud. Todo esto supone una gran riqueza existencial, una gran fuerza, un horizonte infinito de gracia que solo me viene del Señor. Y en Él, por Él y para Él, queridos hermanos. Hay una cita, que es la cita de Hebreos, en el capítulo 11. Esta cita en Hebreos nos da muchos matices de lo que es la fe. Lo hace en función, el autor de la carta a los Hebreos, de la historia de la salvación. Y así va explicando. La fe es fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. O sea, la fe es fundamento de vida. Por fe ofreció a Abel, a Dios, un sacrificio más perfecto que el de Caín. O sea, que la fe es una entrega, es un ofrecimiento, porque yo entrego al Señor toda mi existencia, toda mi vida. Por fe fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte. La fe me hace que el Señor me lleve, me sienta llevado, guiado, porque esto es la fe también, una guía. Por fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca. Esto es la fe también, hermanos, obediencia. Por fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada, se refiere a Abraham, recibió fuerza para fundar un linaje. Esto es la fe, fuerza, fecundidad. Y así va expresando y va diciendo en torno a cada uno de los personajes de la historia de la salvación. En el caso de Moisés dice, por fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido sin temer a las órdenes del faraón. La fe es todo lo contrario del miedo. Te lleva a realizar empresas que humanamente parecen irrealizables y sin embargo el Señor te impulsa a hacerlas, te lleva a hacerlas. Por fe abandonó Egipto, se refiere a Moisés, sin miedo al furor del rey y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Es decir, por fe Moisés volvió de donde había salido, del lugar donde veía la esclavitud de su pueblo, seguramente ese lugar donde no quería volver, pero basándose en esa palabra del Señor y en esa misión que Dios le daba, se deja llevar y va de nuevo a ese lugar donde el Señor le manda y le envía. Todo esto se hace por fe, porque si no, no se entiende cuántas cosas en tu vida, hermano, has hecho así, por fe, aunque no lo entiendas. Y esta es la fuerza también que nos da, que no nos dejamos llevar por nuestra lógica, sino por el impulso y por las mociones del Señor. Y esto solo lo podemos hacer por fe y en fe. Nos hemos aproximado a algunos de los aspectos de lo que es la fe. Ya digo que os invito a que vayáis meditando la carta a los Hebreos, porque vais a encontrar muchas cosas de lo que la fe implica. Ahora, si la fe tiene esa fuerza, tiene ese poder, pues es eficaz, es decir, lleva a una serie de efectos. ¿Cuáles son los efectos de la fe? Prado Flores expresa esos efectos en el curso de Emaús, que se refiere a la palabra. Yo creo que muchos de esos efectos también los podemos aplicar a la fe. Por ejemplo, la fe tiene esa capacidad para hacerlo todo nuevo, para recrearnos una otra vez y para generar novedad en los ambientes en los que estamos. ¿Por qué? Porque
Es una fuerza tal que nace del interior de la persona donde está Dios, que nos lleva a expresar, a manifestar y a hacer presente el reino de Dios. Y el reino de Dios es el que tiene ese potencial para cambiar, para expandir el bien. Cuánto lo vemos, hermanos, en los santos, personas sencillas que se han abierto a la gracia de Dios y cómo han generado a su alrededor con esa fuerza que viene del Espíritu. Por ejemplo, pues, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿qué hizo? Sino ponerse en las manos del Señor y, como si fuera un granito pequeño de mostaza, fue irrumpiendo esa obra que era la obra de Dios en todos los ambientes en los que llegaba el bien que ella había empezado a realizar, dejándose mover por el Espíritu Santo. Es un ejemplo con una cierta actualidad, pero así todos los santos. A mí me impresiona mucho el padre Damián de Molokai, cómo se deja morir allí, en ese lugar donde nadie quería ir, con los apestados de la tierra, que los había dejado allí apartados en aquella isla, que vivían como salvajes. ¿Y qué hace aquel hombre? Ponerse en las manos de Dios y, con la fuerza y el impulso de la fe, realizar una sociedad nueva. Con esas personas, sí, que iban a morir, pero sin embargo estaba convencido de que cada uno de ellos, como hijos de Dios, podían dar gloria a Dios. Hermanos, mira, a ver, en tu ambiente, en tu realidad, cómo puedes hacer presente la fe y cómo puedes llevar a través de este potencial que Dios te ha dado, con esta fuerza que Dios te ha dado de la fe, hacer presente el reino de Dios en medio de los hombres. Uno de los efectos que produce la fe, lo hace todo nuevo, genera novedad, lo va a hacer en tu familia, en tus ambientes, en tu vida. También la fe, hermanos, separa. Lo dice la carta a los Hebreos refiriéndose a la palabra, pero en tanto que separa la fe, que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, nos hace ver lo correcto y lo que no es correcto en este mundo lleno de confusión, en este mundo donde parece que la verdad y la mentira se entremezclan, donde ya nada es pecado, donde todo es lo mismo. No, el Señor pone ahí su poder, el poder de la fe. ¿Para qué? Pues para que tú sepas muy bien lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. Querido hermano, este es un gran poder que solamente aquellos que hemos acogido al Señor, nos hemos adherido a Él, pegado a Él, porque esto es un discípulo, podemos tener, experimentar y vivir la capacidad para separar. La fe sana. Claro que tiene la fe esta fuerza para sanarte, porque la fe hace presente a Cristo y nos lleva a Cristo, y aunque todavía sea en esta opacidad del mundo, nos lleva al corazón de nuestro Señor. Seguimos teniendo heridas en nuestra alma. Esta pandemia hace que tengamos heridas no solamente del cuerpo que están, sino también del alma. El abandono, la soledad, la tristeza, la separación de nuestros seres queridos, esos enredos que surgen de todo esto. Pero el Señor nos cura, tiene esta capacidad para sanarnos la fe. Tú tienes fe, por tanto, pon ahí mucho más amor de lo que otros puedan poner, porque por fe tú puedes poner más amor que otros. No mires todas estas cosas, lo que puede estar sucediendo, sino mira que por el poder de la fe tú puedes poner ahí mucho amor. Hazlo en estos momentos en los que tanto se está necesitando, querido hermano. La fe nos da también el poder del Espíritu, porque nos da su Espíritu. Por la fe en Cristo nuestro Señor, el Espíritu Santo se hace presente en el mundo, en las situaciones. Pedimos con la fuerza de la fe el Espíritu Santo de Dios para que irrumpa en nosotros, nos ilumine y nos indique en cada momento lo que tenemos que hacer. La fe, hermano, te da vida eterna. La fe es para este mundo. Ya nos dice San Pablo que luego solo quedará el amor, pero siendo esta
Así, en realidad ya es el anticipo de la vida eterna, porque nos hace saborear a Dios, nos hace gustar a Dios. Y en este sentido nos da la vida eterna. ¿Hay mayor poder que ese? El de que somos y estamos hechos para la eternidad. Y que la fe lo que hace es esto, que nos lleva y nos prolonga para que disfrutemos de nuestro Señor para siempre. Este también es el poder de la fe. Pero somos conscientes, ¿verdad?, que habiéndonos adherido a nuestro Señor, habiendo abrazado a nuestro Señor, no siempre estamos en esta tensión que supone la fe y nos pueden entrar bajones en muchos momentos de nuestra vida. Pero la fe tiene el poder de vivirla en comunidad y conectamos rápidamente con hermanos que quizá no conocemos de nada. Sin embargo, por el poder de la fe, vemos cómo entramos ahí en esa conexión profunda, honda, que está más allá incluso del conocimiento humano. ¿Cómo es posible eso? Lo hace esto, la fe. Tenemos un pasaje del Evangelio que también hemos leído y meditado muchas veces, que nos hace entender lo que es este poder de la fe. En comunidad, vivida en comunidad. Cuando llevan al paralítico esos 4 hermanos que quieren ponerle a los pies de Jesús y hacen lo que sea para llevar ahí a aquel enfermo. Creo también que es un momento para entrar en esta línea, en esta sintonía. ¿Qué sintonía? La de no dejarte llevar por decir, bueno, yo me quedo en mí mismo, en las dificultades que estoy viviendo en estos momentos. No. Es que la fe te hace salir de ti. Esto es lo que hace, entre otras cosas, la fe, porque si no nos quedamos ahí metidos en nuestras penas. No lo permitas, hermano. Tú tienes fe. Se te ha dado este regalo, porque esto es también la fe, un don y un regalo que nos viene del Señor. Así pues, no te dejes llevar por la tentación de quedarte en ti mismo. Sal de ti mismo y lleva esta fe a los demás, lleva a muchos a Jesús en estos momentos difíciles, ¿vale? Pero lleva a muchos a Jesús, desde la caridad, desde la oración, y esto también nos da una fuerza nueva, porque el egoísmo te encierra, pero cuando tú te abres a los demás, entonces es cuando sientes esa plenitud del Señor. Estos son algunos de los efectos de la fe, la capacidad también para acoger la salvación de nuestro Señor, para sabernos liberados, salvados y para llevar la cruz y el sufrimiento de una manera muy distinta a aquellos que no tienen fe. Nos abre desde luego a la esperanza y al amor y nos abre también a la realidad que nos circunda de una manera nueva. ¿Sabéis cuál es la fuerza de la fe y de lo que brota de la fe? La alegría que nos mueve a vivir de otra manera. Qué grande eres, Señor, que nos has dado este regalo de la fe. La fe nos hace vivir mar adentro. ¿Qué significa o qué entendemos por esta expresión de remar y de ir mar adentro? ¿Qué significa esto? Sino vivir en esta confianza. Y aunque veamos por todas partes mar, ¿por qué? Porque estamos viviendo en la profundidad de Dios. Esto significa que la fe te lleva a la profundidad de Jesús, a la profundidad de la sabiduría de nuestro Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, por siempre. Bien, pues algunos de los aspectos de lo que significa la fe como virtud teologal. Ahora me voy a centrar en lo que significa la fe vivida carismáticamente, es decir, la fe como carisma. El padre Alberto Ibáñez es un jesuita que nos habla de 2 aspectos de lo que implica vivir esta fe como carisma, la unción y la convicción. Voy a ver un poquito estos 2 puntos, pero antes señalar que todos los carismas, en realidad, han de estar movidos por la fe. O sea, si el Señor a mí, por ejemplo, me da una palabra de conocimiento, nos da una palabra de conocimiento, ¿qué hago? Poner mucha fe.
¿Por qué? Porque puede ser que esa palabra de conocimiento no me cuadre para nada con la persona, con la situación, y sin embargo yo digo esa palabra de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque el Señor me la ha puesto y ya está. ¿Cómo se reciben los carismas? Con claridad interior, viendo que son distintos de otros carismas, quiero decir que son distintos de otras cosas que me vienen al corazón, que me vienen, imaginaciones. No, estos carismas vienen con la fuerza, con la convicción. Y a esto voy, como nos dice el Padre Alberto, de que eso viene del Espíritu, de que es de Dios. ¿Y yo qué hago? Me lo juego por el Señor y me lanzo y me dejo llevar por aquella emoción que el Señor me está dando. Aunque no lo entienda, aunque no vaya de acuerdo con mi lógica, no importa nada de esto. Yo voy en consonancia con eso que el Señor me está dando. Convicción, por tanto, confianza, por tanto, para llevar a cabo esto, o si estoy recibiendo una palabra, por lo cual siento que un hermano está siendo sanado, o una emoción, la digo, me estoy lanzando también. Y el Señor pues me va conduciendo, me va llevando. En segundo lugar, la unción. Recordad cómo los reyes eran ungidos. ¿Y qué se les hacía cuando eran ungidos? Pues se les ponía el aceite. El aceite implica que el Señor había elegido a esa persona y le había dado una misión muy especial. Hermanos, nosotros somos ungidos, somos bautizados, somos elegidos y se nos ha dado una misión, la misión de evangelizar. Y evangelizar con poder, con el poder de los carismas. ¿Somos o no somos carismáticos? ¿No será, hermanos, que lo que se está un poco apagando es esa fe carismática que mueve y que está en el corazón del resto de los carismas, que es el motor que impulsa el resto de los carismas? Nos está faltando esta confianza esencial para lanzarnos y para tener esta fuerza de empuje, una fuerza de empuje que nos lleva a una evangelización nueva, que nos lleva a una apertura nueva de nuestros grupos y que nos lleva, por lo tanto, hacia ese camino donde el Espíritu Santo quiera y que nos dejemos llevar por él. Luego recordad, convicción y unción para llevar esta fe carismática. Y aquí está el poder de la fe. Pues, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que vivamos así como Él quiere la fe. Y vuelvo a esos interrogantes que planteaba al principio. ¿Es que puedo mover montañas? ¿Acaso puedo caminar por las aguas? Sí, sí puedes. ¿Acaso no puedes realmente mover las dificultades, hacer que esas dificultades en realidad, aunque estén ahí, no te afecten para nada, para tener una vida vigorosa y con el empuje del Espíritu Santo? Pues claro, ¿y acaso puedes caminar sobre las aguas? Pues sí, ¿no puedes caminar en medio de los sufrimientos? ¿O no puedes caminar en medio de todas estas situaciones, llevándolo con una alegría tal y llevándolo de tal manera que no dudes de que el Señor está ahí? No dudes, hermano, el Señor está ahí, está contigo, el Señor te ama y te da este poder, el poder que te viene de la fe. Agárrate a ella, ahora más que nunca necesitamos agarrarnos a la fe con fuerza. Señor, mira, me agarro a ti. No sé hacia dónde va todo esto, pero tú sí lo sabes, tú sí me conduces, tú sí me guías. Dame este poder para evangelizar. Yo simplemente me agarro a ti y me dejo llevar. Queridos hermanos, pues en esta confianza nos ponemos pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. Señor, aumenta mi fe para que podamos ser así como las águilas, para que volemos alto, alto y para que a pesar de que muchas veces nos veamos en situaciones que no son gratas, podamos remontar el vuelo y tener esta visión, la visión que nos pone en los ojos nuestro Señor, porque la fe es esto, tener una visión nueva de todo, la visión de Dios. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas por siempre, eres grande, eres poderoso, Señor, justo y fiel, bendito y alabado seas.
Yo te alabo y te bendigo, Señor, por este poder de la fe que nos das. Señor, muchas veces esta fe la hemos reducido en nuestro corazón, la hemos reducido en nuestro interior. Hoy, Señor, te pido que me des la fe de Abraham, esa fe fuerte en la que, a pesar de que tenía dificultades y momentos que no eran fáciles, incluso momentos de duda, siguió siempre agarrándose a ti. Señor, que yo me agarre siempre a ti. Condúceme, mi amado Jesús, hacia donde tú quieras. Condúceme y aumenta mi fe para que, si así tú me lo pides, pueda entregar a ese hijo de la promesa. Hazme fecunda, Señor, y expande este granito de fe para que se haga grande. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas. Te pido una fe también, Señor, que sea una fe abierta como la de María. Dame, Señor, esa fe tú que me has dado a María como modelo, que me abra al poder de tu Espíritu para que tú hagas en mí según tu palabra. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti por siempre. Te pido, Señor, que des esta fe a mis hermanos. Te pido, Señor, que des esta certeza interior a mis hermanos que están pasando por muchos sufrimientos. Bendito y alabado seas, Señor. Da a mis hermanos esta certeza de que tú estás con ellos. Agranda su confianza, agranda su amor hacia ti. Agranda, Señor, la certeza de que tú estás con ellos. Agranda en ellos, Señor, el compromiso con los hermanos, que salgan de ellos mismos para que encuentren también en esa capacidad que tú nos das para salir siempre su gozo y su alegría, Señor. Que vean el poder de tus signos, el poder de tus señales en su familia y en todos aquellos que les rodean. Bendito y alabado seas, Señor, que estás siempre con nosotros. Gloria y alabanza a ti, amado Jesús. Amén.